Buenas noches, bienvenidos a Reading Comprehension Strategies in English. Esta es la clase 4. Ya hablamos en clases anteriores sobre el vocabulario, nivel de palabra, qué son los cognados, qué son las partes del discurso. La segunda clase fue sobre la derivación y en particular nos concentramos en los sufijos. Hay ciertos sufijos que nos permiten identificar sustantivos y eso fue la clase anterior. Si usted le dan clic aquí en la manito en la parte superior derecha, ve que ya hay activas 3 grabaciones. Las 3 primeras clases están ahí grabadas. Entonces en la clase anterior hablamos sobre determinantes, premodificadores, el núcleo de una frase nominal y el postmodificador. Y veíamos ejemplos como palabras derivadas con ing no están funcionando como verbos. Hoy vamos a hablar un poco más sobre eso cuando toquemos el tema de la frase verbal y las formas verbales. Cuando tengan el link de la presentación, pueden ver las presentaciones anteriores. Viajando a través del índice, le dan clic y él los lleva a cualquiera de las presentaciones anteriores. Están las grabaciones y están las presentaciones. La frase verbal o sintagma verbal, dependiendo del libro de lingüística que estén consultando, pues es la parte de la oración que se centra en el verbo. Entonces es importante saber qué es un verbo. ¿Alguien me recuerda qué es un verbo? It's an action. Sí, ¿qué más? Hablábamos en la clase, en la primera clase, cuando estábamos hablando de la definición de las diferentes partes del discurso, que el verbo no solamente son acciones. Los verbos también son estados. Si yo digo I am tall, no hay ninguna acción. I am es un estado. That cake smells good. Ese pastel huele bien. Ahí no hay ninguna acción. Es un estado. Entonces, no solamente acciones o estados. Pero hay diferentes tipos de verbos. Están los auxiliares y los principales. ¿Sí? Entonces, no sé si alcancen a ver aquí en el cuadro verde. The boy was hugging the dog. La frase verbal la vamos a denominar BP. Y a la izquierda siempre vamos a encontrar los auxiliares y a la derecha el verbo principal. Entonces, ¿qué es una frase verbal? Es un grupo de palabras que en conjunto me dan la acción o estado. ¿Sí? Puede tener verbos auxiliares, no siempre. Por ejemplo, los tiempos simples. Y siempre hay un verbo principal. La frase verbal siempre tiene un núcleo verbal. Y a ese núcleo, ¿sí?, lo podemos acompañar con premodificadores, sean auxiliares. Lo podemos acompañar con una frase adverbial, ¿sí? Está el verbo principal, el head. Y los modificadores que encontramos después de un verbo, pues es el resto de la oración. Casi un daño, un segundo. Casi desconecto el computador con mis pies. Aquí, bueno, después del verbo principal encontramos los postmodificadores ya de la oración. Toda oración típica en inglés tiene sujeto, verbo y predicado, información al final. Esos son frases nominales o frases preposicionales. Entonces está la frase verbal y dentro de esa frase verbal, la partecita que solamente tiene que ver con los verbos lo llamamos grupo verbal. El grupo verbal tiene puede ser un auxiliar modal, un auxiliar primario
y un verbo principal. Yo puedo tener hasta 3 auxiliares en un tiempo verbal. Por ejemplo, el presente perfecto continuo en voz pasiva. Eso tiene un montón de auxiliares y un solo verbo principal. ¿Sí? Los auxiliares que me marcan el tiempo verbal y el verbo principal que me dice cuál es la acción. ¿Hasta ahí vamos todos? Yes, teacher. Yes, teacher. Un segundo. Entonces existen en la oración frases nominales y frases verbales. Y en las diferentes clasificaciones que tenemos de los verbos está siempre la diferenciación entre verbos irregulares y verbos regulares. ¿Cuál es la regla con los verbos regulares? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se conjugan? Que terminan en ed. Terminan en ed para sus conjugaciones pasado y pasado participio. Muchos verbos irregulares se han ido regularizando en Estados Unidos. En Gran Bretaña aún los manejan como irregular. Entonces vamos a verlo rápidamente. Para aprenderse los verbos irregulares, es bueno que los dividan en 3 grupos. ¿Sí se ve la pantalla? Yes, teacher. Existen 3 grupos. Hay grupos de verbos irregulares que no cambian en sus formas presente, pasado y pasado participio. No estamos contando aquí la conjugación con ing. Obviamente, si le pongo ing a cualquiera de estos, pues lo estoy modificando. Pero presente, pasado y pasado participio, esas 3 conjugaciones no cambian. Entonces, para poder aprenderlos, tomen una lista de verbos irregulares, la que mejor encuentren, la que tenga más verbos, y separen esos verbos en un grupo. Y encontrarán verbos como cost, cut, hit, hurt, let, put, shot. Se leen igual en presente, pasado y pasado participio. Ahí es donde entran los auxiliares. El auxiliar me va a decir a mí si eso es un tiempo presente, si eso es un tiempo pasado, si eso es un tiempo presente perfecto, etc. Porque estos 3, presente, pasado, pasado participio, no van a cambiar. Entonces, ese es el primer grupo que uno se puede aprender. Aunque se aprende el primero, ya tienen los otros 2. El verbo leer está en otra categoría, es porque la pronunciación cambia. El grupo 2 es verbos que tienen 2 formas de escribirse, pero aún así los podemos agrupar como verbos que terminan en T en su conjugación. Voy a empezar desde la parte inferior izquierda. Sleep, slept. Tienen que pronunciar bien esa P o esa T para diferenciar si es presente o una conjugación en pasado. Keep, kept. Dream, dreamt. Ese, por ejemplo, es un verbo que se ha regularizado. Uno lo encuentra escrito con ed. Entonces, a uno ya sabe que el texto está escrito por un norteamericano. Spell, spelt. Sit, sat. Get, got. Shoot, shot. Lose, lost. Build, built. Spend, spent. Send, sent. Lend, lent. Entonces, solamente tiene esas 2 formas de escribirse, no se vayan a inventar una tercera. Verbos que tienen solamente 2 formas y al conjugarlos terminan en D. Voy a empezar por la parte inferior. Miren el read, read, ¿sí?
ahí sí la pronunciación cambia, por eso no está en la primera categoría. El verbo leer tiene dos pronunciaciones, read, read, hold, held, hear, heard, make, made, have, had, find, found, tell, told, sell, sold, say, said, stand, stood, pay, paid. Verbos terminados en la popular terminación GHT. Un error común de escritura es que escriban GTH. No sé por qué. Es GHT. Think, thought. Fight, fought. Teach, taught. Catch, caught. Bite, bought. Bring, brought. Estos son ejemplos. Tienen que buscar la lista y ver qué otros verbos coinciden con esas características, qué otros verbos se encuentran que terminan en GHT al conjugarlos. Pero solo tienen dos formas de escribirse. Y estos ultimitos aquí en verde, el presente y el pasado participio son iguales. El que cambia es el pasado. Si encuentran una lista sería come, came, come. O sea, el tercero vuelve a ser igual que el primero. Run, ran, run, become, became, become. Y por último, el tercer grupo son los verbos que tienen tres formas de escribirse. Y aún así, aunque son muchos, los podemos agrupar. Verbos que al conjugarse en pasado participio terminan en EN. Según se me pasó. Voy a empezar por aquí, por eat. Eat, ate, eaten. Give, gave, given. Take, took, taken. See, saw, seen. Be, was, were, been. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Speak, spoke, spoken. Steal, stole, stolen. Wake, woke, woken. Bite, bit, bitten. Hide, hid, hidden. Drive, drove, driven. Ride, rode, ridden. Rise, rose, risen. Ride, rode, ridden. Fall, fell, fallen. Forget, forgot, forgotten. Verbos que en el pasado cambian a E y en el pasado participio WN. Blow, blew, blown. Grow, grew, grown. Know, knew, known. La K no suena. Throw, threw, thrown. Fly, flew, flown. Draw, drew, drawn. Show, showed, shown. Beat, beat, beaten. No les he mostrado significados porque esos verbos pueden cambiar según el contexto. Y el último grupito, las formas I, A, U. Sing, sang, sung. Swim, swam, swum. Begin, began, begun. Ring, drang, drung. Ring, rang, rung. Entonces, cualquier persona que quiera aprender bien inglés debe poder diferenciar entre verbos regulares e irregulares y saber conjugarlos correctamente. Junto al grupo verbal también están los adverbios. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio nos ayuda a definir un tiempo, no un tiempo verbal, sino como un momento. Algunos son los adverbios de tiempo. El que califica un verbo. Califica un verbo, sí. El que Normalmente modifica el verbo. verbos, pero también hay adverbios que acompañan adjetivos. Por ejemplo, muy. Muy bonito, muy es un adverbio. Entonces, normalmente el adverbio es una parte que describe el verbo, otro adverbio o un adjetivo, y normalmente responden a la pregunta de cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto, con qué frecuencia ocurre algo. Entonces, por eso están aquí las categorías how often, when, where, how much. Y ese es el vocabulario de adverbios. Noten que muchos de ellos tienen una terminación LY. ¿Sí? Cuando estábamos hablando de derivación, palabras derivadas que terminan en LY son adverbios.
particularmente los ejemplos en el cuadrito azul: closely, quietly, specifically, cheerfully, strongly, beautifully, worriedly, wishfully, grimly, eagerly. Todas son palabras derivadas. Pero es bueno que tengan por ahí un listadito de adverbios hasta que se los aprendan. Esta primera, vamos a empezar desde la izquierda. El how often es con cuánta frecuencia. Y entonces estos son los adverbios de frecuencia. Van desde never, que es 0% de las veces, hasta always, que es el 100% de las veces. Never, sometimes, often, usually, generally, occasionally, seldom, rarely, normally, frequently, hardly ever, always. When, cuando. Last year, last month, today, tomorrow, last week, later, soon, now, yesterday, tonight, already, then. Nos va a responder con un complemento de tiempo. Where, towards, there, inside, here, back, far, above, abroad, behind, away, outside, downstairs, nearby, indoor, in, out, elsewhere, anywhere. Miren que aquí aparecen palabras que también son clasificadas como preposiciones. In, out, ¿sí? Above. Entonces, para saber si es un adverbio o una preposición, hay que ver en qué parte de la oración está ubicado. ¿Sí? Cómo está estructurada la oración completa. How. Bueno, ya leí los de la derecha. Y tenemos secretly, fast, well, quickly, easily, slowly, lowly, accidentally, witly, remotely, badly, carefully. La mayoría, palabras derivadas. Y how much, cuánto. Fully, almost, rather, extremely, entirely, too, fairly, enormously, very, just, barely, enough, deeply, completely, very, quite, a good deal, a lot, a lot of, a few, lots, little, much, nothing, some, and many. Entonces, ¿dónde se ubican los adverbios generalmente? ¿Alguien sabe? Si tengo una frase verbal, ¿dónde pongo el adverbio? Después del sujeto. Sí, pero O fijémonos solamente también antes. para tener en cuenta el sujeto tenemos que tener en cuenta toda la oración. Estamos viendo la frase verbal. Sí, en el grupo verbal, los adverbios están antes del verbo principal. Si tengo varios auxiliares y un verbo principal, hay que buscar la forma de acomodar ese adverbio entre el auxiliar y el verbo principal. Hay adverbios que pueden estar en varias posiciones, como el adverbio sometimes, pero esos son casos particulares. Lo típico es que encontremos cosas como las siguientes que estamos viendo en pantalla. Estos nuevamente son los de frecuencia. Y busquen ustedes el verbo principal en esta oración. I always wake up at 6 o'clock. ¿Cuál es el verbo principal? Wake up. Wake up. Wake up. Entonces el adverbio está antes. Nosotros en español, si decimos yo siempre despierto a las 6, está bien. Y yo despierto siempre a las 6, también está bien, no hay problema. Pero en inglés, ese adverbio tiene que ir antes. En inglés no puedo decir I wake up always at 6. ¿Le entienden? Sí, le entienden. Y entienden que es extranjero y les suena rarísimo. Porque el adverbio tiene que ir antes del verbo principal. I usually come home after work. ¿Cuál es el verbo principal? Come. Come. Y el adverbio está antes. Antes. Entonces, yo tengo un grupo verbal, así como vimos en la frase nominal que pueden ser muchísimas palabras. Estos son tiempos sencillos. Pero si yo tengo un grupo verbal grande, el verbo principal es el que esté a la derecha. Así yo no sepa qué signifique. Es el que está a la derecha. Una forma muy fácil de identificar un verbo principal es porque está después de un adverbio. Y los adverbios se identifican porque terminan en LY.
Yo encuentro I normally swim after school. Y si la persona supiera qué significa swim, el normally, sí, me dice que a la derecha hay un verbo, que ese swim es verbo. Las otras que no terminen en ly, sí hay que aprendérselas, como often, sometimes, seldom y never. Los otros vean que terminan en y. Usually, normally, occasionally, rarely. Esos marcan adverbios. Entonces, ya tenemos verbo principal, muy a la derecha. Le anteponemos los adverbios. ¿Qué nos falta en la frase verbal que mencioné al inicio? Vimos un organigrama en verde y les mencioné que había verbos principales, adverbios. ¿Y qué es lo que está al inicio? El sujeto. No estamos en la oración, estamos en la frase verbal. Antes de los adverbios podemos encontrar auxiliares. Verbos auxiliares o principales. Pues antes de meternos con los auxiliares, vamos a repasar los verbos. Por favor, cierra los micrófonos que tengo retroalimentación. ¿Quién dijo? En fin. María Camila tiene el micrófono encendido. Está emocionada. Verbals. ¿Cómo traducirlo en español? Yo lo traduzco como conjugaciones verbales. ¿Sí? A verbal is a verb form that functions in a sentence as a noun, an adjective, or an adverb. ¿Sí? Un verbal no es un verbo. Es una forma verbal, pero no está funcionando como verbo. Está funcionando como sustantivo, adjetivo o adverbio. Estoy leyendo este primer cuadrito aquí a la izquierda superior. A verbal phrase is a verbal plus any complements or modifiers. Los complementos y los modificadores son los adverbios y los auxiliares. There are three kinds of verbals: participles, gerunds, and infinitives. Entonces aquí están estos tipos de verbales, están aquí explicados con ejemplos. Los participios pueden ser en presente con ing o pasado, pues su conjugación en la tercera columna. Verbos regulares terminan en ed, verbos irregulares, según diga la lista. Entonces miren, participios: seen, been, possessing, tossed, talk, fried, known, frozen. Aquí, por sí solitos, como no tienen contexto y están fuera de una oración, pues son solamente palabras, ¿cierto? Gerundio: siempre terminan en ing y funcionan como sustantivo. He's singing, they're talking, su canto, su charla. Infinitive: siempre se les antepone el to sleep, to dream, perchance to wake. Y cuando ustedes traducen estos que tienen el to, en español terminan en ar, o ir. Esos son los infinitivos en español. Y son información, no están funcionando como verbos principales. Entonces vamos a ver estas oraciones. Estas son oraciones completas que tienen un sujeto, una parte verbal, una frase verbal, y algunos tienen esta información extra. Entonces miren que el tipo de frase aquí dice frase gerundio. Vamos a usar un verbal que está en presente y es un sustantivo. Eating ice cream gives me a headache. Eating ice cream gives me a headache. No puedo resaltarlo. Eating ice cream gives me a headache. ¿Todos están en la misma oración que yo? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Cuál es el verbo principal? Give. Give. Muy bien. Ese es el verbo conjugado. Eating es derivado de verbo, tiene ing, pero no puede ser verbo por dos razones. Por la posición y porque no tiene auxiliar. La posición no tiene sujeto antes de. Y no tiene auxiliar, eso no puede ser continuo.
Eating ice cream gives me a headache. ¿Qué es lo que le da dolor de cabeza? Comer helado. Comer helado. Lo podemos traducir como comer helado me da dolor de cabeza. ¿Sí? Pero este comer aquí es una información. Terminación es ar, er, oír. Información. Ahora, una frase con el participio. Miren, the girl eating ice cream is my daughter. The girl eating ice cream is my daughter. ¿Cuál es el verbo principal? Is. Is, muy bien. La chica es mi hija. La chica que come helado es mi hija. Esos son los postmodificadores de los que hablamos en la clase anterior. Ese eating ice cream es postmodificador. Profe, ¿Cómo desbaratamos ese ing? ¿Recuerdan que estuvimos hablando de eso en la clase anterior, cerca al final? Ese eating no es una forma que encontremos en español. Les expliqué cómo desbaratarlo para que pudieran hacer una traducción. ¿Alguien recuerda? ¿Todas las clases tengo personal nuevo? No, o sea, yo sí me acuerdo, pero no entiendo la pregunta. Ese eating se transforma en that eats para poderlo traducir al español. La chica que come. Ah, sí. Voy a poner en el chat. profe, sí, una pregunta. ¿Sí? Precisamente sobre el ejemplo que usted coloca, ¿por qué no se le, si lleva ing, por qué no se le, no, bueno, queda como verbo regular al momento de leer? Verbos regulares o irregulares se les agrega ing. No los afecta en nada. Hay una regla así ya de spelling que dice que si termina en consonante más vocal, etcétera, se duplica la consonante y esas cosas. Pero no, todos los verbos, tanto regulares como irregulares, pueden llevar gerundio. Bueno, y en este caso, ¿por qué entonces no se diría comiendo? Bueno, el ejemplo que usted coloca, comiendo helado me da dolor de cabeza, sino... Eso es lo que estamos tratando de hablar en la clase anterior. Tienen que quitarse de la mente esa traducción que se les quedó del bachillerato, que todo ing es ando, endo. Miren la primera. ¿Comiendo helado me da dolor de cabeza? No. El comer helado o comer helado. Comer. Si yo quiero decir ahí comiendo, sería la chica que está comiendo helado, ya es otra cosa. Tendríamos que ponerle el that is. Pero no es necesario en el postmodificador del inglés. Esa forma ing la van a encontrar mucho como postmodificador y no es verbo principal y no es continuo. Es un verbal, así lo llaman en inglés, un verbal. Yo le llamo una conjugación verbal que no está funcionando como verbo, está funcionando como adjetivo. Esta es una característica de la muchacha en el momento. En el momento esta muchacha está comiendo helado. Ahora, ¿qué cosa es permanente? Permanentemente es mi hija. Ese es un estado. La chica que come helado es mi hija. Cuando les comparta el link de la presentación, tienen acceso a las grabaciones de las clases anteriores y a las presentaciones de las clases anteriores en las diapositivas 2 y 3. Miremos la siguiente oración. Ice cream eaten too quickly gives people headaches. Ice cream eaten too quickly gives people headaches. Verbo principal. Give. Gives. Da dolor de cabeza a la gente. ¿Qué cosa da dolor de cabeza a la gente? Comer helado muy demasiado rápido. Comer helado muy rápido. Comer helado muy rápido da dolor de cabeza a la gente. Miren que la traducción tampoco se hace palabra a palabra. Primero hay que entender la oración, el contexto y luego si usted la organiza de la forma que usted habla. Entonces, este eaten, pues solito es la conjugación pasado participio del verbo eat. Pero aquí lo estamos usando como una característica. Como un adjetivo. Infinitivos, que son información. I love to eat ice cream. I love to eat ice cream. I love to eat ice cream.
Pasa con verbos como amar, querer, desear, odiar. Misma regla. ¿Cuál es el verbo principal? I love to eat ice cream. Love. Eat. Y Eat. Love. A mí me encanta, me fascina, adoro. ¿Qué cosa? Comer helado. Ese comer es una información. El verbo principal es love. El verbo que tiene to es información. ¿Sí? Ahí funciona gramaticalmente en inglés, ese es un sustantivo, aunque no parezca. Miren la siguiente. The place to eat ice creams is Harry's. The place to get ice cream is Harry's. Verbo principal Is. is. ¿Es correcto? To get es información. Yo quiero decirle a alguien, a un amigo, que yo voy a comer constantemente helado a Harry's. Yo te digo, el lugar es Harry's. ¿Cuál lugar? El lugar para comer helado, ¿sí? The place to get ice cream. El lugar donde consigo helado se llama Harry's. Ese apóstrofe S, recuerden que es posesivo. O sea que la heladería le pertenece a Harry. You must go to Harry's to get good ice cream. You must go to Harry's to get good ice cream. ¿Cuál es el verbo principal? Go. Go. Muy bien. Entonces ya les quedó claro que to get, cuando tengan to, es información. Por ese to haga parte del verbo de la derecha. Las expresiones como going to, ahí ese to hace parte del auxiliar. Expresiones como el auxiliar modal have to hace parte del auxiliar. ¿Sí? Entonces tienen que saber bien con quién va el to. En este caso, en estas últimas tres oraciones, to eat, to get, y en la última también repite to get, es información. Cuando ustedes lo traducen en su mente como ar, er o ir en español, es infinitivo, es una información. Quiere decir que tengo que buscar un verbo conjugado. Entonces, no siempre, a lo que voy es que no siempre cuando estamos haciendo una comprensión de lectura, estoy leyendo, encuentro palabras derivadas de verbo, no siempre son acciones. Están golpeando. En estos ejemplos que están aquí, estos INGs, estos pasados participios, vean que son sustantivos o adjetivos en el inglés. ¿Sí? Usted los puede traducir en otra categoría. Esa primera oración que dice, eating ice cream gives me a headache, en inglés, eating es sustantivo. En español queda como ha sentido decir comer helado, y ese comer es verbo informativo. Me da dolor de cabeza, y el verbo principal sigue siendo give. Entonces, tienen que quitarse la mente que cada vez que dan ing, eso traduce ando, endo. Eso lo hablamos en la clase anterior. Entonces, hay formas verbales, hay verbos principales, hay adverbios y hay verbos auxiliares. Entonces, nuestra comprensión de lectura mejorará si logramos diferenciarlos bien. Entonces, aquí una listica corta de los que son los verbos modales, que son de los verbos auxiliares que más se usan. Regla indiscutible para estos verbos es que después de cada uno de ellos el verbo no se conjuga. ¿Sí? Es la forma infinitiva, se dice que va con forma infinitiva, pero sin el to. Hoy vi un mensaje que decía I could not did. ¿Sí? Es que me querían decir que no pudo hacer la tarea. I could not did the homework. Y yo, ¿what? Le falta gramática al muchacho. Porque después de modal no se conjuga. ¿Ven la oración 1? Yes. ¿Cuál es el verbo en la oración 1? can. No. Stay. Stay or are. Stay or are. También hablamos en la clase anterior de las cláusulas. ¿Recuerdan que hay una parte principal en la oración y una parte subordinada?
Esa parte, when we are in Paris, es información. Es relleno. Me interesa, we can stay with my brother. Y de ahí, el verbo principal es stay. Sí. Cada vez que yo identifique un verbo que es auxiliar modal, a la derecha hay un verbo principal. ¿Podría haber un adverbio atravesado? Sí, pero si encontramos un auxiliar modal, hay un verbo al lado derecho. Miren los ejemplos. Can stay, cannot stay, can you hand me. En la 3, can you hand me, pues el verbo principal está a la derecha. Hicimos el cambio de posiciones por la pregunta, porque estamos preguntando. Could cause, could I use, has to be steered. Miren bien esas 6. Has to es un auxiliar modal. Conjugación de have to que está por ahí. Está porque esta es una persona singular. The sub has to. Y be steer, ¿identifican esa forma verbal? Está. Eso es lo que denominan voz pasiva. Voz pasiva. ¿Por qué? Porque la sopa no se revuelve sola. To prevent es infinitivo y burning es información porque no tiene auxiliares. Entonces, miren, la 6 es un muy buen ejemplo de tengo varios verbos, pero solo uno es el principal. Los otros son información. El has to me indica que es obligación. El be más pasado participio me indica que es voz pasiva, es decir, que la sopa no hace la acción. To prevent es una información y burning es lo que no queremos, por eso tenemos que mezclar la sopa para que no se queme. En la 7 vemos have to leave, en la 8 must be, 9 must pass, la 10 might visit. En la 11 vemos una cláusula separada por una coma y luego dice you should visit, should focus, shouldn't have smoke. ¿Qué tiempo verbal es ese? Participio. Participio es una conjugación, tiempo verbal. ¿Qué tiempo verbal utiliza el auxiliar have? Perfecto. Los perfectos. Y posperfecto. Los perfectos tienen auxiliar have. Ahora, no es pasado, have está en presente. El tiempo verbal siempre me lo van a dar los auxiliares. Hablamos más de eso en detalle en la próxima clase. Entonces, todos estos que están en negrita son auxiliares modales. Cada uno de ellos tiene una función, como pueden ver en el cuadro de la izquierda. Y lo importante cuando estamos leyendo es que si lo identificamos, debemos poder buscar a la derecha un verbo principal. Entonces miren estas oraciones. La acción principal, ¿cuál es en todas ellas? Write. Right. Escribir. El verbo principal es write. Si lo vemos en la columna de la izquierda, están sus diferentes conjugaciones. Write, wrote, writing, written. Mientras que si vemos la columna de la derecha, solamente utilizo written. Gran diferencia entre la voz activa y la voz pasiva para que la diferencien. En la de la izquierda dice, los trabajadores de la oficina de tecnología, de IT workers, escriben los manuales técnicos. Escribieron los manuales técnicos, escribirán los manuales técnicos, están escribiendo los manuales técnicos, estaban escribiendo los manuales técnicos, estarán escribiendo los manuales técnicos, han escrito, habían escrito, habrán de escribir, van a escribir, pueden escribir, podrían escribir. Entonces, estamos conjugando con diferentes auxiliares
pero sujeto que hace la acción. Entonces lo que está en rojo son auxiliares. Por eso márquenlo grandote por ahí. El auxiliar es el que marca el tiempo gramatical. Miren que right no me dice mucho. Para yo saber el tiempo verbal, tengo que manejar muy bien esos auxiliares. ¿Alguna pregunta sobre la columna de la izquierda? ¿Algún tiempo verbal que no reconozcan? Ese de que are going to have, nunca lo había visto. Are going Futuro to have. perfecto. Ok. Sino que es poco usado porque se utiliza más frecuentemente el will. Will have written y are going to have written, los dos son futuros continuos. Perdón, futuros perfectos. Quiere decir que yo en una conversación yo utilizo el will, no utilizo esta estructura. Depende. ¿Está planificado o lo acabas de decidir? La diferencia entre el will y el going to contextualmente depende de si está planeado o si se te acaba de ocurrir. Lo vemos más en detalle la próxima semana. Lo que quiero que identifiquen aquí es que hay auxiliares y un verbo principal. ¿Sí diferencian bien el auxiliar del verbo principal? Ahora, en la columna de la derecha, el sujeto es Technical Manuals, un manual técnico, un librito con instrucciones. Pues el librito con instrucciones por sí solo no hace nada. Los que hicieron la acción son los trabajadores del departamento de tecnología. Esto es lo que llama voz pasiva. Los manuales técnicos son escritos por los trabajadores de IT. Los manuales técnicos fueron escritos por los trabajadores de IT. Los manuales técnicos serán escritos, van a ser escritos, están siendo escritos, estaban siendo escritos, serán escritos, habrán de ser escritos, habían de ser escritos, habrán de ser escritos. Nuevamente repito la traducción, pero es porque ahí ya es el contexto que me dice si es plan o es acción que acabo de decidir. Can be written, pueden ser escritos. May be written, podrían ser escritos. Miren que el verbo written en azulito, ¿sí? Es el verbo principal. El que cambia es el auxiliar. Y siempre antes de voz pasiva es to be más pasado participio. To be y la tercera columna del verbo. Esa es la regla para la voz pasiva en cuanto a la fórmula matemática. Be más pasado participio. Entonces, siempre en una frase verbal hay un verbo principal y puedo tener adverbios, ya hablamos de ellos. Puedo tener auxiliares. Sea que yo identifique el auxiliar o que identifique un adverbio, a la derecha siempre hay un verbo principal. Si no hubiera un verbo principal, pues no tendríamos núcleo y no tendríamos frase verbal. Si el verbo está funcionando en cualquiera de sus formas verbales, como lo vimos, y sin ser verbo, es una frase nominal y el verbo es información. Este código está mal. Voy a actualizarlo de aquí a mañana. Cuando tengan el link de la presentación de hoy es esta, se lo estoy poniendo en el link, en el chat. La idea es que le den clic al Kahoot y hagan los ejercicios para que practiquen. Son ejercicios para identificar cuál es el verbo principal. Entonces, ¿cuál es la cuarta estrategia de lectura que hemos visto? Debemos de codificar correctamente el grupo verbal. Saber que si a la izquierda identifiqué un verbo auxiliar, pues voy leyendo hasta que encuentre el verbo principal. Ese es mi grupo verbal. Siempre hay un núcleo verbal en una frase verbal. Y esa es la acción o estado de la que estamos hablando. Si yo identifico un verbo principal,
pues inmediatamente para hacer nuestra comprensión de lectura hay que relacionarlo con un sujeto. Recuerden que las oraciones son sujeto, verbo y el resto es información. Si identificamos verbos auxiliares, ese verbo auxiliar me tiene que dar a mí la identificación de si eso es presente, si es pasado, si es futuro. Para eso son los auxiliares. Y la combinación entre ese auxiliar y el verbo me dice si eso es perfecto, si es continuo, si es voz pasiva. Entonces, hablaremos en detalle sobre los tiempos verbales en la próxima clase. Entonces, esa es la cuarta estrategia. La tercera es identificar el sustantivo principal, la cuarta el verbo principal. Teniendo una pareja sujeto-verbo, mi comprensión de lectura va a mejorar mucho. Aquí en la presentación se les deja unas lecturas para que profundicen y desde luego unos videos para que repasen, sobre todo para que hagan la parte de listening y pues para que practiquen pronunciación. ¿Alguna pregunta? No, teacher. No, teacher. Por favor, tienen el link de asistencia a todos. Gracias por estar presentes. Recuerden que a través de cualquiera de los links de las presentaciones pueden acceder a las grabaciones. Tan pronto esté la grabación de esta charla, se las pongo aquí en la diapositiva 2. Al darle a clic a la manito, les aparece que ya está activa la grabación. El link no va a cambiar. Recuerden que este CIPA se llama Reading Comprehension Strategies in English. Y mi nombre es Andrés Blanco, para cuando tienen la asistencia. Una pregunta. Yo, siendo de observación participante, ¿también debo llenar ese formulario? Sí, todos llenen la asistencia, por favor. Todos, bueno. Los que están haciendo observación por sus CIPAs, recuerden que tienen que tener los pantallazos, o por lo menos los links de las grabaciones, ¿no? Sí. Y que no les suban a Diana grabaciones, les suben solo los links. Sí. Dice nombre del programa para esta sesión. El programa suyo. Programa mío. ¿En qué estudia? ¿Lile o Lilei? Ok. O si es de cualquier otro programa, no importa. Este curso está abierto para cualquier persona de cualquier programa que necesite leer textos en inglés. Tengo mi pantallazo. A través del índice pueden ir a cualquiera de los diapositivas de presentaciones que ya hicimos. Profe, Sí. una pregunta. El pantallazo para, perdone la ignorancia, ¿para qué es? Hay personas que están en los últimos semestres de la carrera que están haciendo una observación para su práctica pedagógica. Los que están asistiendo no es problema. Ah, ok. Bueno, entonces voy a parar la grabación si no hay ninguna pregunta. Profe, ¿el CIPAS cuál es? Está en el chat. Reading Comprehension Strategies in English. Profesor Andrés Blanco. Recuerden llenar las asistencias a los CIPAS porque corroborar que hay gente asistiendo es lo que nos permite que los programemos. Si a este CIPAS no asistiera gente, se cancela y abrimos otra cosa. Entonces, que pasen buena noche. Nos vemos la próxima semana con el tema de los tiempos verbales. Dime, Sara. Pues con respecto a lo de la observación participante, sino que, por ejemplo, en mi caso, yo voy a hacer un material pedagógico y yo hablé con mi tutor y pues él no me ha dado respuesta ni nada de eso, y al ver pues que ya está cerca la fecha de cierre, me preguntaba si de pronto podría elaborarte el material y que quede como comprobado de que lo elaboré para ti. Eso es con el que te hayan asignado. Es con la persona que te hayan asignado.
Listo. Yo tengo, Gracias. por ejemplo, a Tania está conmigo y otros dos me escribieron diciendo que me iban a mandar un material. Estoy esperándolo. Profe, ¿el nombre del curso? Reading Comprehension Strategies in English. Este curso les sirve para cuando vean técnicas de traducción o lenguaje, language forms and functions. Y en general para que mejoren las lectoescrituras. Esto es sintaxis. Bueno, entonces voy a cerrar la reunión. Ahora sí. Que pasen buena noche. Bye. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche, gracias.